Buenas tardes. Voy a pedir disculpas a la audiencia. Pensaba presentar un relato que en realidad era un recuento de lo que había sucedido en diciembre del 2015 cuando presentamos las primeras jornadas de medicina centrada en la persona. Pero la excelente presentación del doctor Buseyer me releva de estas necesidades, porque él ha hecho un recuento muy sintético de lo que significa el esfuerzo de la academia, y quisiera más bien utilizar los minutos que quedan, porque también tenemos una presión de tiempo, en comentar algunos conceptos que creo que son necesarios que discutamos. El primero de ellos es la importancia de la relación emocional médico-paciente. Yo recuerdo que cuando recién iniciaba en segundo año de medicina mi contacto con la psiquiatría a través del doctor Carlos Alberto Seguín, durante muchos años, el doctor Saúl Peña también participó de esta enseñanza. El doctor Seguín nos repetía que lo básico en la psiquiatría y en la medicina era el manejo de la relación emocional médico-paciente. Y él señalaba que en ese manejo el paciente no le llamaba a él una persona, él solía hablar del ser humano, pero que también nosotros, como seres humanos, teníamos aspectos muy maduros por un lado, pero muy inmaduros por otro. Y el paciente como ser humano, que también tenía aspectos muy maduros y muy inmaduros, cabía la posibilidad de 4 relaciones posibles, esquemáticas. La ideal era de que el médico, con su parte más madura, se relacionara con la parte madura del paciente, de tal manera que sin conflictos entre los dos pudiera haber un diálogo de ida y vuelta muy fructífero. Pero como era un paciente psiquiátrico, generalmente el paciente psiquiátrico tiene su parte inmadura o conflictiva un poco más grande que la otra. Entonces, lo común y corriente era que el psiquiatra, con su parte madura, se conectara con la parte inmadura del paciente, y a través de este diálogo de madurez e inmadurez fuera logrando que el paciente, voy a ser esquemático para que se entienda, fuera volteando un poco su rostro y nos mostrara la parte madura para que pudiera iniciarse el tratamiento psicoterapéutico. A veces ocurría que la parte inmadura del paciente era tan intensa, tan agresiva, tan hostil, que a pesar de que el psiquiatra quería mantenerse en un plano de madurez, iba siendo estimulado en su parte conflictiva por estos estímulos del paciente. Y sin darse cuenta, podía responder también con su parte de conflicto que todos tenemos. Y lo peor que puede ocurrir es cuando ya la relación se establecía entre las dos partes de conflicto, y entonces ahí tenía que interrumpirse la terapia. Este elemento de que el paciente es un ser humano con aspectos positivos y negativos, y nosotros somos otros seres humanos con los mismos positivos y negativos, pero con un conocimiento y un adiestramiento que no tiene el paciente, es lo que hace muchas veces que el médico establezca una relación un tanto vertical con el paciente. Y la ética ha señalado consecuentemente, y el cambio de la relación médico-paciente a finales del siglo pasado y ahora en el siglo XXI, es lo que se le pide al médico, que sea una relación horizontal de respeto, en donde tanto el paciente como el médico son dos seres humanos que trabajan con un objetivo común. El paciente viene a la consulta a pedirnos ayuda porque él ya no puede más. El médico ofrece su profesionalismo,
Pero en el transcurso del diálogo se va desarrollando lo que se llama alianza terapéutica, lo cual quiere decir que al salir el paciente de la consulta, en una entrevista bien hecha, el paciente se va con la sensación de que ya no está solo frente a su enfermedad. Ya tiene otra persona que lo ayuda a lo que él le ha causado tanto sufrimiento. Pero además, particularmente en psiquiatría es más intenso, ocurre en todas las otras especialidades. El paciente no solamente viene por sus síntomas de enfermedad, viene por su enfermedad y sus problemas, lo que llamaríamos por su enfermedad y sus circunstancias problemáticas. Y por lo tanto, en este juego diagnóstico y de diálogo, el médico tiene que entender la enfermedad, obviamente cuanto más aguda sea, tanta más preferencia tiene que darle, pero tiene que entender también fundamentalmente que el paciente es él y sus circunstancias, y que si el médico no maneja las circunstancias van a tumbar el tratamiento. Esto es parte del adiestramiento. En el año 1957 aparece un libro autoreado por Michael Balint. Se llama El paciente, el doctor y la enfermedad del paciente. Es un libro hermoso de un psicoanalista que trabaja con un grupo de médicos generales a quienes supervisa y a quienes trata de enseñarles conceptos fundamentales psicoanalíticos, pero fundamentalmente el manejo básico de la relación emocional y de la parte psicológica de los pacientes. Y hay una frase en ese libro que es fundamental. La medicina que más frecuentemente receta todo médico es él mismo. Tú, en tu calidad de médico, pero ya en tu rol terapéutico, como tú eres y tú te das, esa es una medicina fundamental en cualquier especialidad. Carlos Alberto Seguín estudió este proceso de qué cosa es lo que daba el médico dentro de esta relación que hacía un enorme impacto terapéutico. Y fíjense ustedes que otro autor, hagamos un paréntesis, Joseph Goldberg, especializado en lo que se llama terapia conductual, enemigo del psicoanálisis. Joseph Goldberg señalaba que no importa qué terapia tú administres, si tú tienes una buena relación emocional con el paciente, ya tú tienes un 50% de efecto terapéutico ganado. El resto te lo da el conocimiento y lo que tú hagas. Volvemos donde Seguín. Seguín estudió esto y en un librito muy hermoso que recomiendo su lectura porque se puede leer en un fin de semana, es muy pequeño, es un libro de bolsillo, llamado Amor y Psicoterapia, señaló que eso que daba el médico al paciente como ser humano, decía él, era amor. E hizo un estudio fenomenológico de las diversas clases de amor. Y llegó al final de su análisis a comparar el amor del médico por el paciente, del hijo por su madre, de los padres por el hijo, del amante por el amante, en fin, lo comparó fenomenológicamente con otros amores. Y señaló lo siguiente, de que a diferencia de que en los otros amores el que da amor siempre espera que le retornen amor, en la relación terapéutica verdadera del médico con vocación, el amor que da el médico a su paciente es un amor incondicional. Yo te quiero aunque tú no me quieras. Y esto está íncitamente dentro de nosotros en lo que llamamos vocación médica, que es una vocación de servicio, que es una vocación de amor. Pero Seguín se reía con nosotros
Y decía, pero hablar de amor pues ante los médicos, sabios, científicos, es para que se rían de uno, ¿no? Pero si nosotros vamos a hablar de medicina centrada en la persona y tenemos que aceptar que la persona tiene, por lo menos más o menos en coincidencia con lo que dice la Organización Mundial de la Salud, 4 dimensiones fundamentales. Una, la biológica, que la conocemos y la estudiamos muy bien y para lo cual tenemos métodos de estudio y métodos de intervención. Una psicológica, que es histórica, de todo lo que te ha ocurrido, desde que eres niño hasta el desarrollo de tu personalidad, para lo cual las psicoterapias son muy útiles. Una tercera dimensión, que es social, con todos tus elementos de tu sociedad, en la cual intervienen muchos factores, ¿no?, económicos, etcétera, culturales. Y otra, la cuarta, que ya nadie la niega, la dimensión espiritual. Si algo caracteriza al ser humano en diferencia con otras especies, es su dimensión espiritual, particularmente su ética, su responsabilidad ética. Eso no lo tienen otras especies. Y por lo tanto, si nosotros hablamos de una medicina centrada en la persona, estamos diciendo tácitamente que estamos diagnosticando al paciente que se nos enfrenta como persona en estas 4 dimensiones. Y teóricamente puede venir con muchos problemas en su parte biológica y las otras más o menos indemnes, pero puede venir con muchos problemas en la parte psicológica o en la parte social, pero puede venir también con problemas en la parte espiritual. Y como la persona es un sistema, en donde si ocurre algo acá, repercute en todo el sistema, entonces tenemos que aceptar, teóricamente, que medicina centrada en la persona tendrá que desarrollar instrumentos diagnósticos para las 4 dimensiones. Pero, ¿quién puede decir en este momento que hay instrumentos diagnósticos para deslindar si está pasando algo en la dimensión espiritual? No lo tenemos. Pero es necesario que vayamos pensando en tener. Y quiero terminar señalando lo que sugirió el doctor Juan Enrique Mesich, que le puso ese subtítulo a la primera jornada de medicina centrada en la persona, del concepto a la acción. Tal como decía el doctor Cabezas, todos podemos tener muy buenos conceptos, pero mientras que no se lleve a la acción, no hemos hecho todavía absolutamente nada. La medicina centrada en la persona es un movimiento, es un proceso, es una respuesta de un grupo de médicos, pero no solamente grupo de médicos, grupo de una serie de profesionales de la salud, enfermeras, obstetrices, inclusive yo diría que también los profesores, los maestros, porque todos los que se interesan en la persona tienen que participar de este movimiento. Pero del concepto a la acción significa no que ustedes van a tomar la acción. Significa que para que yo pida eso, yo tengo que tomar la acción. O sea, significa que si ustedes vienen a estas jornadas y se van convencidos de que estamos hablando de algo que es útil para nuestra población y de repente para la humanidad, cada uno de nosotros tiene que ser un soldado del movimiento de medicina centrada en la persona, y no dando discursos y hablando, sino con tu conducta ética, el médico como médico, el profesor como profesor, donde esté, y que sus relaciones humanas, particularmente aquellas que se dan con el paciente, sean fundamentalmente lo que decía Seguín, amor incondicionado, pero que las relaciones humanas no sean solamente buenas con los pacientes y malas en la casa o malas con el trabajo, tienen que ser en todos. Cada uno de nosotros tiene que ser un ejemplo de lo que llamamos un médico que tiene una vocación de servicio y un intento de llevar lo mejor que tenemos a las personas que nos consultan. Muchas gracias.